cada uno seguramente está vinculado desde algún lugar o desde algún afecto a la ciudad, y eso es algo que nosotros desde el museo todo el tiempo estamos trabajando para buscar cuáles son los disparadores y por dónde entrarle, ¿no?, a la historia de Rosario, que tiene tantas aristas y tantas perspectivas que nos permiten tomar distintos temas. Como les decía, la cuestión de la formación para nosotros, hoy los museos cumplen un rol más allá de la educación no formal que todo el tiempo estamos hablando, ¿no? Creo que hay muchas partes de educación formal que se acercan en los museos. Este formato es una utilización en general que se está dando en lo museológico. No hablo del formato virtual, hablo de un formato que puede ser híbrido o virtual, pero que tiene que ver con la educación como un eje transversal en los museos a través de lo que es la mediación, ¿no? Y la mediación para nosotros es generar puentes para acercar la historia de la ciudad a toda la ciudadanía, acercar la historia de la ciudad para que ustedes tengan las herramientas para poder utilizarlas cada uno en sus ámbitos. De hecho, nosotros tenemos muchos debates internos con respecto a qué uso se hace del pasado, con qué herramientas cuentan los docentes, con qué herramientas cuentan las personas que todo el tiempo están investigando la historia de la ciudad, y nosotros como museo no podemos mirar para otro lado, sino que tenemos que generar esas herramientas, profundizarlas, y por eso también consideramos que un formato de encuentro sincrónico, un formato de clases con historiadores de nuestra ciudad, es una plataforma, primero, muy atractiva de intercambio, y segundo, de divulgación de la historia de la ciudad, porque la virtualidad también nos da la posibilidad de que muchos rosarinos y muchas rosarinas que no viven en nuestra ciudad seguramente estén haciendo este curso, como nos ha pasado el año pasado. En líneas generales, sigo celebrando esta posibilidad de hacer, ustedes serían la segunda cohorte, que no sé si esa palabra no me gusta mucho, pero es el segundo grupo que toma esta iniciativa. Los docentes no son los mismos del año pasado. El año pasado trabajamos con el ISIR, con Sandra Fernández y todo el equipo que lideraba Sandra Fernández. De este curso empieza un trabajo con otro grupo de historiadores que son muy reconocidos en la historia de la ciudad. La primera clase que tenemos hoy es de Mario Gluck, que la verdad que no solamente es una persona reconocida a nivel investigación histórica, es una persona que ha estado siempre muy cerca del Museo de la Ciudad y ha trabajado muchísimo, sobre todo en el pensamiento de Álvarez, que eso es lo que más le hizo pasar tiempo en el museo a Mario, y que seguramente ahora también lo cuente en algún momento. También la veo a Agustina Prieto, que es la clase que viene, el sábado que viene. Y después no les voy a develar más los historiadores que van a estar, porque seguramente ahora le voy a dar la palabra al resto del equipo. Esa es otra parte importantísima, la que quiero destacar. Hay un equipo que está trabajando, que son dos partes. Una parte es la de archivo y la otra es la parte de educación. Agradezco a Celeste Mujica, agradezco a Melissa Fernández, que son de educación, y agradezco a Ignacio Lardizábal y a Juanjo Noé, que son de archivo. Ellos tienen esta propuesta, ellos son los que trabajan para que todos los contenidos, para que toda la plataforma, para que toda la cuestión tecnológica esté bien, y sobre todo para que la cuestión del trayecto de formación se sientan acompañados, porque ahora se lo van a decir un poquito mejor que yo, pero esto es un trayecto formativo que no solamente se da los sábados, sino que va a tener cuestiones de foro, cuestiones de encuentro, cuestiones de vinculación. La idea es que tengamos una red, la idea es que ustedes se sientan cerca del museo y que se sientan acompañados con nosotros en este sentido. Así que reitero, se lo dije fuera de cámara a Mario, pero siempre que lo hemos llamado a Mario Gluck estuvo ahí al pie del cañón con nosotros, siempre trabaja codo a codo todo el tiempo con nosotros, y para los que trabajamos en la gestión pública, para los que trabajamos en la municipalidad, contar con profesionales que estén a disposición de nosotros en lo que tiene que ver con la divulgación del saber científico, del saber histórico, específicamente la historia de Rosario, es fundamental y muy importante. Bienvenidos y bienvenidas, le doy la palabra a María Celeste Mujica y que lo disfruten mucho. Un abrazo a todos. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, la verdad que una alegría volver a encontrarnos un nuevo año en esta nueva edición del curso de formación en Historia de Rosario. Bueno, como he hecho el año anterior, quiero recordarles algunas cuestiones más de forma vinculadas al curso, ¿sí?
El mismo va a tener una periodicidad, como les mencionamos en el correo electrónico que les enviamos y en la preinscripción también figuraba, de 2 charlas al mes, ¿sí? En esta oportunidad tenemos la del historiador Mario Gluck y el sábado próximo de Agustina Prieto. Las otras 2 serán en mayo, y en junio las últimas, ¿sí? Para ir culminando a principios de vacaciones de invierno. Son aproximadamente 12 semanas del curso, es un poquito más acotado que el del año pasado, ¿sí? Vamos a tener también una plataforma e-learning. La semana próxima les va a estar llegando un usuario y una contraseña a sus correos electrónicos, así que también les pedimos que estén atentos para que ingresen, se vayan familiarizando, puedan descargar desde allí los materiales y también que realicen la participación en foros. Hay algo muy importante que les queremos decir en todas las charlas que se vienen, que por favor las consultas las hagamos a través del chat y al final de la disertación vamos a estar recuperándolas para que puedan conversar con él o la historiadora, ¿sí? Así que por favor les pedimos eso, que lo hagan a través del chat. También si podemos mutearnos, porque somos muchos, estoy viendo que tenemos ahora en este momento 104 personas, para no interferir en la charla de Mario, ¿sí? Bueno, muchas gracias entonces nuevamente por la participación y ahora sí voy a hacer la presentación formal de nuestro historiador. Bueno, Mario Gluck es profesor de Historia y doctor en Humanidades y Artes con mención en Historia de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR. También Mario es profesor adjunto de Historia Latinoamericana y Argentina II de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UNR y profesor titular en la Cátedra Historia Latinoamericana de la Facultad de Trabajo Social de la UNER. Fue director del Monumento Nacional a la Bandera entre el año 2013 y 2014, donde tuve el gusto de compartir con él esa gestión, así que, bueno, también me pareció interesante poder mencionarlo. Publicó un libro que se llama La Nación Imaginada, desde una ciudad, el pensamiento político de Juan Álvarez, que es a lo que hizo mención Nicolás Charles hace un ratito, y diversos capítulos sobre historia de las ideas y de la ciudad de Rosario, como así también variados materiales vinculados a la divulgación histórica. Así que bueno, ahora sí, Mario, te damos la bienvenida a la jornada de hoy. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nicolás, Celeste, ya nos conocemos hace unos cuantos años y siempre hemos estado más o menos vinculados a algunas cuestiones que tienen que ver con lo histórico en la ciudad de una manera u otra. Y al Museo de la Ciudad en particular, lo que decía Nico es verdad, y hay un archivo muy particular que es el archivo de Juan Álvarez, que como muchas de las cosas que se encuentran en Rosario se encontraron de casualidad en un contenedor alguna vez en la vida, y hay una historia media que me han contado varias versiones, pero lo cierto es que era una valija con papeles, que podían ser el escritorio de quizás uno de los intelectuales más importantes que dio la ciudad, que fue Juan Álvarez. Y bueno, yo trabajé mucho sobre ese lugar y estuve mucho tiempo ahí adentro. Y siempre, o sea, para nosotros que venimos de la historia, digamos, y que siempre tenemos también en la cabeza algo muy tradicional, que es justamente la construcción de tradiciones, la ciudad de Rosario tiene muchas particularidades. Quizás las tengan otras también, pero Rosario tiene una en especial que, bueno, ya también forma parte de un sentido común, de algo que está muy, muy difundido, que es la idea de que Rosario, por ejemplo, no tiene fundador, o no tiene historia, pensando que la historia siempre es algo muy lejano. Entonces, eso fue una marca, digamos, distintiva que a muchos los preocupó, digamos. Porque generalmente, ¿se me escucha despacio? ¿Cómo se me escucha? ¿Bien? Ah, porque Bien. alguien dijo que... Sí, no, sé que tengo algún problema de sonido y es probable que tenga un problema de conexión dentro de un rato. Perdón, Mario, están diciendo que por ahí no se te ve muy bien dentro de la cámara, eso están mencionando. La cámara también está mal puesta. Ahí está un poco mejor, me parece. Bien, ¿ahora? Bien, perfecto. Entonces, ¿qué particularidad tiene Rosario? Y eso, bueno, gracias también a haber investigado quizás uno de los historiadores más sistemáticos que tuvo la ciudad en algún momento, que fue Juan Álvarez, es que es una ciudad que nació moderna.
nació en la época de la colonia, nació prácticamente con el siglo XIX y con mediados del siglo XIX, o sea, es una ciudad de muy reciente formación. En esto, bueno, en Latinoamérica una comparación posible, aunque hoy día sea incomparable, es el caso de la ciudad de San Paulo, en Brasil. San Paulo es una ciudad que también se formó a mediados del siglo XIX, lo que pasa es que el crecimiento de San Pablo es incomparable con el crecimiento de Rosario. Y se constituyó, pese a no haber sido nunca capital, se constituyó en la ciudad más importante y más poblada del Brasil. Rosario no llegó a ser eso, pero sí fue una ciudad de un crecimiento tremendo. Justamente este ciclo empieza y está hecho un poco a propósito y con la excusa de los 170 años de la Declaratoria de Ciudad. Si se quiere, un aniversario, un onomástico, que yo siempre digo que es uno de los más laicos posibles, porque si no, como no hay fundación, alguna vez se dijo, bueno, vamos a poner el Día de la Virgen como Día de la Ciudad, pero bueno, eso incluye básicamente la Grey Católica, y no solo hay católicos en la ciudad de Rosario. Este otro, de la Declaratoria de Ciudad, puede ser un buen momento para decir hay algo fundacional. Ahora, ese momento de la fundación tiene que ver con alguien, y en esto va un poco en el sentido de lo que vamos a hablar hoy. Tiene que ver con Urquiza. Otra particularidad, si se quiere, de Rosario. Rosario, a diferencia de la provincia entera de Entre Ríos, a diferencia de la ciudad de Santa Fe, tampoco tiene un caudillo del siglo XIX que se puede decir, bueno, este es el caudillo que reivindica la ciudad. Puede ser que la provincia, en parte, pueda reivindicar a Estanislao López, en parte, ¿no? No es un caudillo tampoco indiscutido. En Entre Ríos sobran los caudillos. Tenemos a Urquiza, sí, pero también tenemos a Pancho Ramírez, también tenemos al propio Artigas, por ejemplo. O sea, tenemos 4 o 5 caudillos que son, aunque sean contradictorios entre sí, son reivindicados. Rosario, si tiene un caudillo al que reivindica, es Urquiza. ¿Por qué? Porque la declaró ciudad. Bueno, esto parece muy simple. En realidad, la declaratoria de ciudad vino a acompañar un crecimiento que existía desde antes, un crecimiento económico que existía desde antes. El lugar donde estaba esta aldea de pocos habitantes era un lugar estratégico desde muchos puntos de vista. Era un lugar estratégico que tenía que ver con la posibilidad de hacer un puerto fluvial y una zona en la cual podían circular ciertas mercaderías que eran interesantes para enviar al mercado mundial. Bueno, en un momento fueron los cereales, pero hubo otras también. También una vía de comunicación entre el interior y Buenos Aires, pensando que en ese momento no había ferrocarril y muchísimo menos transporte, otro tipo de transporte rápido terrestre, o medianamente rápido. Entonces, una posibilidad de un puerto fluvial. En algún momento se pensó como un puerto, esto lo vamos a ver ahora brevemente, competidor quizás del de Buenos Aires. Pero bueno, después terminó siendo lo que, en definitiva, no había muchas alternativas de ser, que terminó siendo un puerto complementario del de Buenos Aires. Pensando que, bueno, también la mercadería para ir hacia el mercado exterior tenía que ir por vía marítima, por vía de barcos, no había aviones todavía en esa época. Entonces, tenemos una ciudad que de alguna manera no nace en la época colonial, nace con la modernidad y nace como ciudad por la iniciativa de alguien que fue Urquiza. La épica, o sea, la historia que se construyó a posteriori, que empezaron a construir los Carrascos, de cual yo dejé algunos textos de los Carrascos, que de alguna manera son los primeros que escriben una historia de la ciudad, dice que la ciudad de Rosario, que Urquiza hace esto de declarar la ciudad, siendo que es un poblado de no más de 2.000 habitantes, no se sabe cuánto había exactamente, pero no más que eso,
la declara como ciudad en agradecimiento a un tema militar. Generalmente, si ustedes ven en la historiografía tradicional, aquella que construyó de alguna manera las ideas de las naciones, lo militar es muy importante. Rosario no tenía mucho militar para mostrar tampoco, salvo algún momento el izamiento de la bandera, pero no había una batalla ahí estrictamente, pero estaba el izamiento de la bandera, y eso estaba, y es una marca identitaria que ya existía y que ya empezó a circular más o menos por 1852 y más adelante también. Pero acá lo que se dijo con respecto a Urquiza, que la declara ciudad, es que lo hace en agradecimiento de que Rosario, un 25 de diciembre de 1851, lo que hizo fue, con un grupo de militares y de civiles, apoyar el levantamiento de Urquiza contra Rosas. Y ahí está un hecho que en algún momento fue considerado fundante. Es decir, bueno, Rosario era una ciudad que vino a acompañar a Urquiza en la lucha, y esto póngale todas las comillas que quieran, en la lucha contra la tiranía de Rosas. ¿Y por qué esto? En parte también ahí está cruzado lo militar con el destino posterior de la ciudad. Porque de alguna manera lo que se logró con lo que después fue la batalla de Caseros, o sea, el triunfo de alguna manera de Urquiza sobre Rosas, fue la libre navegación de los ríos, la libertad comercial. De alguna manera el hecho fundante de la prosperidad que tuvo en algún momento de la ciudad de Rosario, ¿no? La ciudad que creció alrededor del puerto. Entonces, ese 25 de diciembre fue conmemorado, y en esto hay toda una discusión, en una calle de la ciudad. Un poco el recorrido, a veces uno toma un puntito como para tratar de entender muchas cosas, o sea, para entender la historia de la ciudad, a veces, o de una ciudad cualquiera, en el caso de Rosario en particular, a veces es interesante recorrer y ver los nombres de las calles y de las plazas. Eso pasa como cualquier lugar del interior, de cualquier lugar del país, digamos, en cualquier lugar del mundo, quizás. Generalmente la gente no, el habitante no sabe, y no es su culpa obviamente, porque sería un trabajo permanente que habría que hacer para explicar el nombre de cada una de las calles por qué se llama de esta manera, ¿no? Si uno va a ex colonias judías de Entre Ríos de Santa Fe, va a ver que en algunas localidades está la calle Barón de Hirsch. ¿Quién en el país sabe quién era el Barón de Hirsch? No mucha gente. De alguna vez que invirtió en esas colonias. Y en Rosario, una calle que se llamaba 25 de diciembre. 25 de diciembre, cualquiera que viene por acá dice, por la Navidad. Bueno, es una posibilidad. Pero en este caso no fue exactamente así. Si uno empieza a unir determinados retazos, o sea, no es porque algo lo determine estrictamente, porque se discutió, incluso hubo documentación, el propio Mikelevich, Vladimir Mikelevich, que el museo lleva el nombre de la ciudad, alguna vez dijo que, y lo documentó y todo, de que el nombre tenía que ver con la Navidad. La documentación que presentaba era relativamente débil, porque era simplemente una nota de uno de los concesionarios que iba a poner el cartelito del nombre. Pero no hay más que eso. Y es una nota que no se encontró en ningún otro lado. La tenía él en su momento y la tenía en un archivo que, la verdad que yo traté de buscarlo y no lo he encontrado, probablemente esté en algún lado. De cualquier manera, el documento, como siempre, hay cierto tipo de historiografía que cree en la ilusión de que un documento cambia toda la historia. Y generalmente no es así, por lo menos es un cruce de documentos. A veces con la misma documentación, pero leída y cruzada de otra manera, uno cambia la perspectiva de lo que está leyendo e incluso el relato de lo que se conoció hasta ese momento. Pero no necesariamente porque haya un documento nuevo. Pero bueno, acá apareció este documento y dijo, bueno, es el 25 de diciembre. Entonces, vamos a hacer este recorrido. Yo les voy a mostrar no lo voy a hacer completo, ni lo voy a seguir completo, pero un PowerPoint para acompañar algunas cosas y para no perdernos con fechas y con nombres por ahí.
¿Se está viendo? Sí, Mario, ahí se ven. Sí, Mario, se está viendo. Bien. Acá le puse todo un periodo, o sea, voy a tratar de llegar hasta 1984, y no es que voy a contar la historia de la ciudad hasta 1984, voy a contar la historia de una calle hasta 1984. Que eso forme parte de la historia de la ciudad y de un mínimo panorama es otra cuestión. Esto, no lo voy a tampoco a detallar demasiado porque esto después, y aprovecho para anunciarlo, va a salir en un libro que estamos haciendo con Agustina Prieto, Alicia Mejía, María Luisa Mújica, Pablo Montini y otra gente más. Pero bueno, si no tendría sentido, digamos, explicar esto así, leer lo que estoy escribiendo. Lo que he escrito son más de 20 páginas que no tiene sentido explicar acá, pero bueno, más o menos una idea de qué es lo que estamos tratando de ver. Acá está el cruce quizás de las distintas calles que a mí me dan la idea, y es de alguna manera mi hipótesis, de que Rosario no es mía solamente, no la inventé yo tampoco. Pero bueno, en este caso me atribuyo esta partecita. Acá hay un cruce de calles que llevan determinadas fechas. Las calles que están de alguna manera vinculadas. Calle 1 de Mayo, por ejemplo, tiene dos sentidos. Y un tercero, pero que apareció después de que se le puso ese nombre por primera vez. Ese nombre se le puso 1 de Mayo a mediados del siglo XIX. Y se le puso por dos cosas, nadie sabe muy bien cuál de las dos fue la más importante, pero una por el pronunciamiento de Urquiza contra Rosas, el 1 de mayo de 1851, y la otra por el 1 de mayo de 1853, que es el día en que se promulgó la Constitución Nacional. Años después, tenía que ver con el Día del Trabajador. Y para mucha gente que no sabía que el origen o primigenio de esta calle era estos, que tenían que ver con el pronunciamiento de Urquiza y la Constitución, era por el Día del Trabajador, porque fue el día que, después de la década del 20 y del 30, fue el día que, un día mucho más notable para el mundo, no solo para la Argentina, que estos otros que, bueno, menos el pronunciamiento, aparte del pronunciamiento de Urquiza sea menor todavía, y de la Constitución, sí, pero nadie recuerda tanto el día en que se promulgó la Constitución. 25 de diciembre de 1851. Acá puede haber distintas discusiones, pero yo estoy casi, puedo demostrarlo, creo yo, de que tuvo que ver con el pronunciamiento de Rosario en apoyo a Urquiza. Ese pronunciamiento fue contado de distintas maneras, ¿no? Pero básicamente se trató de un militar, Fernández, que se levantó en un lugar que se llamaba el Hueco de Cardoso, que es un lugar que todos pueden identificar porque está en Buenos Aires, actualmente calle Buenos Aires, entre San Juan y San Luis. Ahora hay una playa de estacionamiento, pero muchos años funcionó, no recuerdo si era la técnica 3, pero una escuela técnica funcionó ahí. Ese fue el famoso Hueco de Cardoso, donde se levantó un grupo pequeño de militares en apoyo a Urquiza. Un grupo pequeño que, si uno mira la historia objetivamente, no incidió demasiado como para decir, bueno, gracias a esto Urquiza ganó en Caseros. No, ni mucho menos. Es más, constituía para esa gente un serio peligro, y eso le dio también una connotación mucho más épica y más de gesta, que esta gente era un grupo pequeño contra prácticamente dos ejércitos que mandaba el rosismo. Pero bueno, apareció el ejército grande, que era el ejército de Urquiza, y de alguna manera lo salvó, pero ellos se pronunciaron en favor de Urquiza. Esto, bueno, forma parte de un hecho épico del cual se ha comprobado, pero bueno, las dimensiones de ese hecho a veces fueron, si se quiere, un poquitito agrandadas para constituir precisamente una épica de la ciudad. Ahora, la otra connotación, que si no se... Esto es lo que ocurre a veces con los nombres de las calles y de las plazas, ¿no? Si no se hace un trabajo cada tanto de hacer algún tipo de ceremonial, de hacer algún tipo de difusión, es muy difícil que quede esa, sobre todo tratándose de una fecha, y una fecha tan emblemática como el 25 de diciembre, quede esa fecha como
recuerdo de ese momento. El 25 de diciembre para mucha gente, sobre todo en una época, vamos a ponerle un periodo, la década del 30, donde hay una gran migración del interior hacia la ciudad, y gente que no tenía por qué conocer la historia de la ciudad, llegaba y veía 25 de diciembre, Navidad. Es muy probable. No tengo pruebas de eso, ni hay posibilidad de pruebas, pero es muy probable. E incluso a lo mejor la gente de mi edad un poquitito más, cuando yo era chico también creía que el 25 de diciembre tenía que ver con la Navidad. Y después tenemos otra calle, hay más todavía, después vamos a ver en un pequeño plano cómo eran las calles alrededor de 1858. Pero la otra calle es 3 de febrero. 3 de febrero tiene dos posibilidades. Una, la batalla de Caseros, y otra, el combate de San Lorenzo. Y en realidad, bueno, después vamos a ver cuando se fijó de alguna manera la nomenclatura de la ciudad, porque no es un proceso inmediato, o sea, a ver, se declaró ciudad en 1852. Sí, 1852. Pero eso no quiere decir que inmediatamente tuvimos una estructura de un gobierno municipal, inmediatamente tuvimos un pequeño estado local, no nada de eso. Ni tampoco que fuera tan ordenado todo, porque aparte no había que ordenar demasiadas cosas porque era muy pequeño todo el espacio que ocupaba lo que sería estrictamente la ciudad. Entonces, eso se fue construyendo con el tiempo. Y en esa construcción hay un momento, ya a principios del siglo XX, final del siglo XIX, principios del siglo XX, una intendencia que la han trabajado otros historiadores locales, Diego Roldán y otra gente más, y todos hemos mencionado en algún momento esa intendencia, que es la intendencia de Luis Lamas. Es una intendencia emblemática, en serio, no tanto porque haya hecho grandes realizaciones, que también las hizo, intentó ordenar todo el núcleo urbano, sino lo que proyectó y lo que empezó a hacer, entre otras cosas, un lugar absolutamente emblemático y absolutamente vigente, como es el Parque Independencia. Pero bueno, una de las cosas que se ocupó es de tratar de ver por qué cada calle se llamaba como se llamaba, por qué cada plaza se llamaba como se llamaba, y a partir de eso sacó un pequeño folleto que lo repartía en las escuelas, y la intención era que también forjara cierta identidad. Pero bueno, esto ya en 1902. Acá, en estos primeros momentos, las cosas no son tan formadas, ni hay tanta documentación, precisamente porque no hay tanto, quizás por ordenar, no hay tanta burocracia por la cual hacer cosas. Se puede hacer todo mucho más artesanalmente, mucho más caseramente, si se quiere. Pero, a ver, yo les decía antes, la historia concreta, ¿qué nos dice acá? La historia, digamos, la historia económica y social de la ciudad. El crecimiento del poblado era anterior a la declaratoria de ciudad. Y Urquiza, sería muy ingenuo pensar en un Urquiza que es alguien que, una cabeza de estadista que tenía Urquiza, alguien que no tuvo ningún problema en perder a propósito una batalla, como el caso de Pavón, en función de un proyecto más alto. No es alguien que piensa solo en términos militares, ni solo en términos de aliados y traidores. Urquiza piensa a Rosario como un puerto alternativo que sirva a la Confederación. No nos olvidemos que la Confederación urquicista, casi inmediatamente después, muy poquito tiempo después de que gana la batalla de Caseros, la Confederación queda como algo aparte de Buenos Aires. Buenos Aires queda como un estado aparte. Urquiza, como casi toda la gente que tenía cierta idea de lo que pasaba en la Argentina y en el mundo, Urquiza era un gran empresario, era un caudillo con una dilatada trayectoria política también y militar. Él tenía muy en claro que el puerto de Buenos Aires era indispensable y que tarde o temprano había que incorporar a Buenos Aires. Sin embargo, la idea de la separación de Buenos Aires fue algo que en ese momento no estaba tan claro que Buenos Aires iba a volver al redil, si se quiere. Buenos Aires quedó parte. Entonces, Urquiza se plantea a Rosario como el puerto alternativo. Algo que no termina funcionando. No, Rosario no puede reemplazar a Buenos Aires,
Pero igualmente, esto es un proceso natural, independientemente de las medidas que toma el Estado. Se constituye uno de los pilares del modelo agroexportador, si se quiere, exportador de materias primas. Un puerto que alrededor del cual crece el comercio, crece algún tipo de industria también. Vienen inmigrantes en una proporción que es comparable, incluso superior a la de Buenos Aires. Una ciudad de un crecimiento notable, digamos. O sea, por eso el paralelo que yo les decía al principio con San Pablo. San Pablo empieza más o menos como Rosario. Con los años termina siendo muy superior, pero hubo un momento de crecimiento de la ciudad que fueron similares. Pero bueno, son países distintos, hay distintas cuestiones que tienen que ver con... El puerto, de alguna manera, empieza a decaer a partir del cierre del comercio internacional que se da en la década del 30, entre la Primera Guerra Mundial y la década del 30, y sobre todo con el crack del 30. Algo que a un historiador como Juan Álvarez, que era, aparte, un conocedor de la economía y muy conocedor de la historia económica, no solo era conocedor de la economía, porque acá en Rosario, Juan Álvarez, algo que a veces no es muy conocido, pero él, cuando en la universidad da clases de economía, no da clases de historia, y él estaba muy preocupado por la decadencia del puerto, porque el puerto estaba ahí paralizado en un momento determinado. Dice, bueno, si sin puerto esta ciudad no existe. Pero hay otro crecimiento que tiene que ver con la industrialización sustitutiva que se dio ya desde la Primera Guerra Mundial y fue creciendo en la década del 30. Y donde hay una serie de migrantes, la ciudad cambia, crece la población y cambia la ciudad. Bueno, casi todos los historiadores dicen, bueno, a partir de esta industrialización sustitutiva del 30, bueno, eso lo deben conocer la mayoría de los que están acá, muchos de los que están acá son profesores de historia, de alguna manera es uno de los orígenes del peronismo, ¿no? Y en esto, bueno, porque digo lo del peronismo, después creo que después se va a entender un poquitito más. Y por qué estoy mencionando todo esto, que tiene que ver con los cambios que se dan en la población y los cambios que implican que, entre otra gente, que no tiene por qué conocer este pasado, que algunos lo veían como un pasado glorioso de la ciudad, donde la ciudad había crecido a partir del puerto, y que bueno, esto cambió un poco y no es la misma gente. Y esto se puede ver, no es un reflejo directo, en parte con el nombre de esa calle que hoy día se llama Juan Manuel de Rosas. Acá podemos ver cómo fue cambiando el nombre de la calle. En 1852 se llamó Mensajerías. ¿Por qué Mensajerías? Ahí funcionaba en esa misma calle la mensajería, que en realidad era un servicio de diligencias, que venía del interior y hacia distintos lugares del país, de Juan Filiol y Santiago Rossignol y Juan Filiol. Era un servicio, insisto, de carretas, de carruajes, de mensajerías, que no es poca cosa, algo importantísimo para esa época. Ese tipo de comunicación, no habiendo todavía una red telegráfica importante, no habiendo todavía ferrocarril, ni mucho menos, para cierto comercio pequeño, pero también para las comunicaciones que tienen que ver desde el crédito, desde el pedido de mercadería, un montón de cuestiones, y desde la movilización misma de la gente, era fundamental. O sea que fue una calle importante para ese momento. Ahora les voy a mostrar un planito y sí, es una calle importante en ese momento. Desde el punto de vista físico y después lo va a hacer desde el punto de vista simbólico. En 1867, esto según Vladimir Mikhailovich, y según Carrasco en 1870, la calle pasó a llamarse 25 de diciembre. Según Mikhailovich, por la Navidad, según Gabriel y Eduardo Carrasco, por aquel famoso hecho del levantamiento, el pronunciamiento del hueco de Cardoso. La sanción de la nomenclatura, esto es algo que se lo dije recién, ¿no? La sanción de esa nomenclatura, por lo menos en un escrito claro, fue con Luis Lamas en 1902. Pasa el tiempo y de alguna manera la calle se sigue llamando igual.
no se encuentran a lo mejor mayores motivos por qué cambiarlo. Y en 1974 pasa a llamarse Juan Manuel de Rosas. En 1974, un concejal rosarino que muchos recordarán porque fue candidato a intendente y fue concejal en varios periodos, Gualberto Venecia y otro grupo de concejales peronistas, dijo, no, se terminó acá, esto significa la caída de Rosas, nosotros somos rosistas, un peronismo que ahora, en el 74, no antes, pero en ese momento ya era rosista, dice, vamos a ponerle Juan Manuel de Rosas, porque hay que reivindicar a Rosas. Bien. El gobierno militar, la dictadura de en 1977, le vuelve a poner 25 de diciembre. En oposición a lo otro, ¿no? Al peronismo que había sido derrocado. Y en 1984, el mismo concejal del 74, Gualberto Venecia, propone nuevamente que se restituya ese nombre, Juan Manuel de Rosas. Diciendo ya que a esta altura, de algún modo, aparte de la reivindicación del rosismo y de la crítica al urquicismo, etcétera, etcétera, también es una reivindicación democrática desde el punto de vista de que los que lo eliminaron fueron los agentes de la dictadura en la ciudad, o sea, el intendente cristiano y militar en esa época. Pero bueno, ahora vamos a ver cómo fue todo este proceso y que creo que nos permite entender algunas cosas de la historia de la ciudad. No sé si se ve bien este plano. Este es el plano que se atribuye, muy rudimentario, a Timoteo Guillón, de 1853. Acá vemos las distintas calles. Acá estamos... estoy viendo de dónde venimos. Sí, acá está el río Paraná. Bueno. Disculpen. Vuelvo acá. Acá está el río de Paraná, acá la calle Libertad, no casualmente se llama Libertad, la calle Puerto, lleva al puerto esa calle, la calle Aduana, también lleva hacia la aduana, al puerto que todavía no existe en realidad, pero bueno, llega. Oh, me vuelvo para atrás. La calle Comercio, fíjense que tempranamente se le hace un homenaje a aquello que es considerado lo más importante de la ciudad. El Camino Real quedó como calle real Mensajerías, que es esta calle donde estaban las mensajerías de Rusiñol, Saladillo y San Nicolás. Y acá tenemos las otras calles que conservan hoy día sus nombres: Mendoza, San Juan, San Luis, Rioja, Córdoba. En realidad llegaba el camino a Córdoba, Santa Fe y San Lorenzo. Un poquito más hacia acá, sería hacia el sur. La ciudad llega un poquito más hacia el sur y un poquito más hacia el oeste, pero no es mucho más que todo esto. Entonces, esta es la dimensión. Una ciudad para nada compleja todavía. Empieza a ser complejo su movimiento económico, pero no tanto la cantidad de población que hay, por ejemplo. Acá está un aviso de las diligencias de la empresa de carros entre Córdoba y el Rosario, que es la de mensajerías. Y acá hay otro plano más complejo ya hecho por Nicolás Grondona, que bueno, en esencia dice más o menos lo mismo, pero bueno, acá vemos que está hacia el sur un poquitito más y hacia el oeste hay una parte importante que llega hasta distintas calles, Salta, Jujuy, etcétera, etcétera. Hacia el norte, perdón. Entonces acá se ve, este plano es de 1858, mucho más sistemático, obviamente. Y acá tenemos algo más, que también tiene que ver con los símbolos de la ciudad. Este es el escudo de la ciudad que hizo Eudoro Carrasco. Eudoro Carrasco es un personaje muy particular, porque es un personaje que había sido secretario de Rosas, pero y participó en la batalla de Caseros del lado de Rosas, cayó preso, la batalla de Caseros la perdió Rosas, y
poco tiempo después de la batalla de Caseros, viene a Rosario a instalarse con una imprenta y una librería, apadrinado por que va a ser uno de los políticos conservadores más importantes de aquella época, que es Bernardo de Irigoyen, aclaremos, nada que ver con Hipólito. Y después en Rosario aceptó una carrera política, administrativa, como periodista, como concejal, como alcalde, y va a construirse, si quiere, esto que le decía antes, la primera historia de la ciudad, y una historia que es absolutamente antirrosista. Esto de los pasajes es algo muy frecuente en esa época, como casi todas las épocas. Entonces acá vemos lo que él en 1867 propuso como escudo de la ciudad. Es muy simple, digamos, el simbolismo que acá. Acá un ancla para el barco, maíz, trigo. Alzándose por acá una manito que levanta la bandera, o sea, esta es la cuna de la bandera, el río, puerto. Esto es la ciudad para él. Esto es la ciudad. Eudoro Carrasco también es uno de los fundadores, junto con Ovidio Laos, del Diario de la Capital. Después se pelea con Ovidio Laos, bueno, Alicia Mejía conoce muy bien todo ese tema, y todos los vericuetos que ha tenido esa relación. Pero el Diario de la Capital también surgió en algún momento, y en esto hay otra idea de la ciudad, como reivindicadora de la posibilidad de que Rosario sea capital, algo que se discutió en el Congreso, que se aprobó incluso en el Congreso y que Sarmiento lo vetó. Cuando era presidente lo vetó. Pero bueno, la realidad es que hay una aspiración también de la ciudad de decir, bueno, queremos una ciudad importante. Eudoro Carrasco también escribe informes, escribe estadísticas, hay una serie de cosas que tienen que ver con buscar, planificar, imaginarse una ciudad futuro, porque uno lee las cosas de Carrasco, está diciendo cosas de la ciudad a veces que si uno las mira con cierto detenimiento, no está hablando de una ciudad terriblemente próspera y terriblemente progresista, como quien diría. Está hablando de una ciudad que todavía es una ciudad precaria, pero él le pone una adjetivación que en realidad está pensando en el futuro. Es alguien que prefigura una ciudad en muchas cosas. Él y su hijo, después, Gabriel Carrasco. Aparte de ser personajes políticos que actuaron con mucha fuerza dentro de la ciudad, ¿no? Pese a no haber sido, en el caso de Eudoro Carrasco, ni siquiera nacido en la ciudad, pero bueno, de cualquier manera se afincó aquí y murió aquí. Y hizo este escudo, que es el que quedó, en realidad. Después está el escudo yo no sé si este es el dibujo estrictamente de Banzo, no, nunca fue muy feliz las reproducciones que se hicieron, incluso siendo que alguna vez lo hizo Banzo, pero bueno, es el escudo. Una pregunta, ¿puede ser? Sí. ¿Ese fuerte puede ser que represente la aduana o no? No exactamente, no, esto lo que representa, porque acá supuestamente está la manito de Belgrano, o sea que es como una fortaleza para defenderse de las tropas realistas de parte de Belgrano, ¿no? Por eso está la bandera, bueno, es esto, ¿no? Ah, no, yo lo relacioné por el tema de la No, el puerto exportación. está, digamos, pero está como, no está como la estructura del puerto. Acá se ven los barquitos, bueno, se ve el ancla. Claro. En ese sentido sí está presente, pero bueno, así, ¿sí? Pero esto es otra cosa. O sea, es esa combinación, cuna de la bandera, al mismo tiempo puerto, el lugar donde salen los cereales, etcétera, etcétera. Toda una serie de símbolos que tienen que ver con la realidad de la ciudad. Entonces, ahí es donde es uno de los que constituye. Y acá, como para sintetizar un poco, lo que las élites de mediados, finales del siglo XIX y hasta principio del XX, la década del 20, del siglo XX, habían construido, incluso un poquito más adelante, porque el libro de la historia de Rosario de Álvarez tiene mucho de todo esto, con muchas críticas también, porque es alguien que no se conforma con una historiografía, con una historia así tan tradicional, pero es algo que hasta los 30 o los 40 funcionó dentro de las élites económicas, políticas, empresariales de la ciudad. Rosario, cuna de la bandera, el proyecto de un monumento a la bandera está, y esto lo pueden ver en el trabajo de una colega que me estoy olvidando el nombre, pero ya me voy a acordar, y Celeste se acuerda seguro.
Gabriela Caucero. Exactamente, que ha trabajado sobre los distintos proyectos del Monumento a la Bandera, cuando lo encuentra desde 1852 más o menos. Sí, bueno. La idea de cuna de la bandera, la de bastión de lucha contra la tiranía, le hace Rosas, ciudad abierta al mundo, heredera de la línea, digamos, de la historiografía mal llamada a veces liberal, la historiografía mitrista de algún modo. Urquiza y Sarmiento como héroe. Curiosamente, Sarmiento es alguien que no se llevó muy bien con la ciudad de Rosario en muchos sentidos, pero bueno, uno básico es que vetó como presidente esta cuestión de que fuera posibilidad de capital. Y Rosas es el enemigo porque fue el que cerró el río, o cerró la libre navegación de los ríos. Y eso perjudicó, en un sentido, habría perjudicado a la ciudad. Sino que la ciudad también crece en la época de Rosas. Pero bueno, esa es otra cuestión que tiene que ver con la historia y no como la historia sirve a la imaginación y a la construcción de una identidad. Entonces, bueno, las fechas clave en eso aparecen esta, pero curiosamente la última, o sea, 27 de febrero, izamiento de la bandera, finalmente no es la que quedó el 20 de junio. ¿Cuánta gente durante mucho tiempo dice, bueno, es el día de la bandera, perfecto? No queda claro. Eso sería un tema que podríamos aplicar en otro momento, de por qué quedó el 20 de junio y no el 27 de febrero, el 20 de junio, que es la muerte de Belgrano. Bueno, 25 de diciembre, levantamiento en favor de Urquiza, y el 5 de agosto, que no lo recuerda mucha gente, pero bueno, está bueno para mí recuperarla esa fecha, la declaratoria de Rosario como ciudad. Para compartir esto. ¿Qué pasó? Les decía, en 1902, uno puede decir, acá se dijo, la calle se llama se llama 25 de diciembre por el levantamiento contra, a favor de Urquiza, en contra de Rosas. Bien, esto persiste en el tiempo. Persiste en el tiempo. 1 de mayo también una calle, y esto, este folleto que sacó en internet de Lama es muy claro en eso, ¿no? Ahí hay muchas calles que recuerdan esto. Entonces, por ejemplo, la calle 1 de mayo recuerda la fecha del pronunciamiento del general Urquiza contra la tiranía de Juan Manuel de Rosas, esto se los leo textual, en el año 1851, y conmemora a la vez la fecha que se sancionó en 1853 la Constitución que nos rige. O sea, Rosario es una ciudad constitucionalista, urquicista y antirrosista. Esto no cambia, por ejemplo, para muchos no será novedoso, pero no cambia durante el gobierno peronista, el primer y segundo gobierno peronista del 46 al 55, ¿no? No cambia para nada, a nadie se le ocurre cambiar las calles. El peronismo lo que hace en general es, o sea, cambió un par de calles poniéndole el nombre de Juan Perón y Eva Perón, pero no cambia la parte histórica de la ciudad. No cambia esos nombres. Esto tiene que ver con otra cuestión que excede a la ciudad de Rosario, que es que el peronismo no escribió en ese momento, estando en el gobierno, necesariamente al revisionismo histórico. O sea, sí, había revisionistas que eran peronistas, sí. Pero el gobierno peronista no escribió, y esto no hay más que revisar los manuales de esa época, donde aparece Sarmiento y Perón al lado, o sea, en una página Sarmiento, en la otra Perón, no pegado al otro, pero aparecen. Urquiza es un caudillo que está bien tratado, y Rosas ni aparece prácticamente. No es que está maltratado, pero tampoco ni aparece. Sí hay, insisto, peronistas que son revisionistas, pero no todo el peronismo es revisionista, y muchísimo menos desde el gobierno estrictamente. Entonces acá no hay grandes cambios, incluso hay durante el gobierno peronista está también el centenario de la Constitución, que es que hay un intento de celebración de ese centenario de la Constitución de parte del gobierno, discutido por muchos de los que adhieren, que insisto, están más
con el revisionismo histórico, y justo en un momento en el que el peronismo cambió la Constitución, que fue en el 49, o sea. Pero, de cualquier manera, lo oficial del peronismo, el gobierno peronista, lo que reivindicaba de la nueva Constitución la consideraba continuidad de la del 53, de alguna manera una actualización de la del 53. No la consideraba opuesta, ni mucho menos. Pero acá, en la liturgia cívica, hecha desde el Estado, por ejemplo, una calle como 1 de Mayo, esta es una hipótesis, no tengo manera de comprobarlo, es una hipótesis incomprobable, pero bueno, indirecta en todo caso, de que la calle 1 de Mayo empezó quizás a tener la connotación del Día del Trabajo. En parte por esta cuestión de que la liturgia cívica estatal se apropia de una conmemoración como la del 1 de Mayo, que era de los trabajadores. Se apropia de esto, le llama no Día del Trabajador, sino Día del Trabajo. Entonces, por ejemplo, esa calle quedó así. Es una hipótesis. Es probable también que el 25 de diciembre ya haya perdido, por lo menos para la población, esta connotación que tenía que ver con el levantamiento contra Urquiza, y haya tenido más que ver, para la mayoría, para mucha gente, con las Navidades. Es muy evidente, digamos, justo esta coincidencia de que tenga que ver con un momento fuerte para el cristianismo que involucraba a la mayoría de la población y a mucha población nueva que venía del interior del país. Por lo tanto, es posible que de cualquier manera nadie cambia los nombres de las calles, nadie saca un nombre de Urquiza. Lo que empieza sí a existir, insisto, esto trasciende la historia nacional, pero tiene su correlato local, es que de parte del antiperonismo empieza a haber cada vez más fuerte la asociación de el peronismo con el rosismo, pero de parte del antiperonismo. Por contraposición, el antiperonismo reivindicaba a Urquiza. Y esto se hace mucho más notable cuando se le da el golpe del 55 a Perón. Lo primero que hacen los delegados de la Revolución Libertadora es eliminar todo aquello que tenga el nombre de Perón. Todo, obviamente estaba todo prohibido. Bueno, el nombre de la calle Córdoba se llamaba Perón, concretamente. La calle importante de la ciudad. Bueno, volvió a llamarse Córdoba. Y crean una comisión. Sí, ahora hablamos de eso, de Godoy, tiene algo que ver, está vinculado. Entiendo la asociación. La calle, les decía, la calle Córdoba vuelve a llamarse Córdoba, después de haberse llamado Perón durante el peronismo, Juan Perón. Y un grupo de intelectuales de la ciudad, que una parte de la intelectualidad, como ocurrió a nivel nacional, era bastante antiperonista, lo cual no quería decir que no estuviera vinculada a algunas cuestiones oficiales, pero relativamente, ¿no? Vinculadas al peronismo, pero bueno, en general había un grupo importante que era antiperonista, entre ellas una de las... o sea, se conoce mucho a Dolores Dabat como una de las formadoras de la Escuela Normal número 2, pero su hermana Bernardina Dabat era un intelectual importante en aquella época. Otro que fue por cuestiones hasta que tenían que ver con su propia trabajo con Procurador General de la Nación fue Perón, Juan Álvarez también fue muy antiperonista, pero ya no tenía una gran incidencia y había muerto en el 54, antes del golpe de Estado. Pero bueno, estos grupos intelectuales empezaron a hacer reivindicaciones del urquicismo de Rosario. Y entre otras cosas, a un parque que el peronismo lo bautizó como Parque de la Ancianidad, o Parque de los Derechos de la Ancianidad más precisamente, que el actual Parque Urquiza, lo llamaron Parque Urquiza. Se hicieron monumento a Urquiza ahí. O sea, esto tenía que ver con toda esta idea, digamos, que del antiperonismo de llamar al peronismo segunda tiranía, y ni siquiera pronunciar el nombre, porque está prohibido pronunciar el nombre. Entonces era la segunda tiranía del poder rosa. En el camino, y esto, unos colegas, Eduardo Matú, que no sé si está por ahí, y
Karina Capobianco lo vieron con gente de la resistencia peronista. Muchos de los que estaban precisamente en la resistencia peronista, desde el 55 en adelante, empezaron a adoptar, si se quiere, la imagen que el enemigo les devolvía. O sea, a ver, la Libertadora decía Perones Rosas. Entonces, mucha gente de la resistencia peronista empezó a adoptar el revisionismo histórico y reivindicar y decir esta seguidilla de San Martín, Rosas, Perón, por ahí quedaban a veces Irigoyen en el medio, pero no necesariamente, como figuras reivindicables por su defensa de la soberanía económica, nacional y una serie de cosas. Entonces empezaron a adoptar, y en esto recogieron testimonios estos dos colegas, los planteos de revisionismo histórico. Esto, insisto, empezaba a ser una novedad, digamos, dentro del peronismo. Y esto ocurrió, el peronismo en la oposición o la resistencia, Perón mismo empezó a adoptar esas tesis y dice, bueno, está bien, dicen que yo soy rosa, ya está. ¿Cuál es el problema? Ustedes que, bueno, listo, ya está, adopto la tesis de revisionismo histórico. Y esto se incrementa y crece mucho, sobre todo en la década del 60, donde incluso el revisionismo histórico tiene su momento de auge a nivel, sobre todo comercial. En las bibliotecas de más de uno de ustedes, de nosotros, han quedado los libros de José María Rosa que se vendían en cuotas a domicilio en la década del 70. Y se vendían mucho. Era una contrahistoria que resultaba atractiva porque aparecía como contra la historia oficial. Y el peronismo lo adoptó y dice, bueno, está bien, listo, es esto. Y ahí no lleva que empiece, que en 1974, en la ciudad de Rosario, se exhumen viejos papeles de la municipalidad, entre ellos, y básicamente, para mí, la historia, los anales, el libro Los Anales, que lo dejé como fuente, de Gabriel Eudoro Carrasco, y ese informe que hizo el intendente Lamas sobre las calles de la ciudad, y propusieran ponerle a una calle el nombre de Juan Manuel de Rosas. Primero, se pensó en ponerle Juan Manuel de Rosas en realidad lo que es Avenida Francia. Pero la comisión de nomenclatura, que existe ahora, porque existe después, que estaba formada por gente de museo, gente, historiadores, concejales, bueno, en fin, y varias instituciones de la ciudad. La comisión de nomenclatura dijo que no, porque en realidad Francia tenía que ver con que, no con estrictamente solamente con el país, eso ya era un problema porque el consulado de Francia podía llegar a ser un tipo de objeción, sino que tenía que ver con la patria de exilio de San Martín. Entonces, sí, los concejales dijeron, bueno, está bien, no. Entonces redoblaron la apuesta y dijeron, bueno, no, vamos a sustituir directamente el nombre de 25 de diciembre, que acá vemos que está fundamentada en contra de Rosas, por el de Juan Manuel de Rosas, y encima con un nombre larguísimo, Brigadier Juan Manuel de Rosas, Brigadier General Don Juan Manuel de Rosas, así era el nombre. Y está la argumentación, y la argumentación está basada en la tesis del revisionismo histórico, dice, vamos a reivindicar esto. Ahora, la pregunta que uno se puede llegar a hacer, ¿cuánta gente en la ciudad, a esa altura, recordaba que ese 25 de diciembre tenía algo que ver con el levantamiento contra Ortiz, algo, en definitiva, un hecho muy pequeño en el fondo, y sobre el cual tampoco hubo un gran trabajo, por ejemplo, de la educación, porque en la educación normal, digamos, en la educación común y corriente, en la escuela primaria y secundaria, no se contemplaba la historia local. No se contemplaba, tampoco había mucho para... hubo algunos intentos, en algún momento unos concejales propusieron repartir el libro de la historia de Rosario de Álvarez en las escuelas primarias para formarse, pero bueno, nunca tuvieron mucho papel, no era un libro como para chicos de primaria, la verdad. Pero bueno, lo cierto es que no había
porque ese hecho no quedó transmitido en la memoria. Para que un hecho sea recordado, tiene que estar de alguna manera divulgado. No lo estaba. Estaba en todo caso en los papeles que estaban en la municipalidad, a los cuales ¿quién tenía acceso ahí? Los concejales y algún historiador y nadie más, Mikelevich, por ejemplo. Entonces, cuentan esto y dicen, bueno, en contra de esto nosotros le ponemos brigadier don Juan Manuel de Rosa, etcétera, etcétera. Y le pusieron ese nombre. 1974. 1976 viene la dictadura militar, viene el gobierno de, primero militar que era Hugo Glaciar, que no quedó mucho, pero después una intendencia bastante larga que fue la de Augusto Félix Cristiani, ¿no? Y quizás más por antiperonismo que por otra cosa. Las Rosas, no sé, esa asociación de Perón con Rosas quedó dando vueltas, aunque no tuviera en realidad mucho asidero si no ve la historia concreta, pero bueno, quedó. Se restituyó el nombre 25 de diciembre. No hubo mayores explicaciones, pero se le puso nuevamente ese nombre. Y en 1984 tenemos la apertura democrática, tenemos un gobierno en la municipalidad radical, pero los concejales, como concejales del peronismo, con el apoyo de radicales, apoyaron la idea de volver a ponerle Juan Manuel de Rosas, con los mismos argumentos, agregando los mismos argumentos que en el 74, pero agregándole algo más, que es el tema, y es ahí donde el apoyo radical, que en realidad no es precisamente rosista, tampoco es anti, pero no es rosista, es radicalismo, que tenía que ver con que eso fue derogado por la dictadura, sin que hubiera consejo deliberante. Ese era otro argumento. ¿Y quiénes se opusieron a poner este nombre nuevamente? Los concejales vinculados a la democracia progresista y al socialismo democrático, que habían estado con la dictadura, o sea que quedaban descalificados en un sentido, ¿no? Otro de los que se opuso fue Vladimir Mikelevich, porque él insistía en que el nombre tenía que seguir siendo 25 de diciembre, por un motivo curioso, ¿no? Porque él decía que sí, efectivamente había sido por la Navidad, y resumaba una documentación que no hay por qué dudar que haya sido real, porque hay alguien que buscaba documentación para cada cosa que decía, que era un contrato de 1868, un contrato de una empresa, en realidad no hay contrato, sino una carta de un empresario que era el encargado de poner las placas con los nombres de las calles, diciéndole al intendente algo así como que, claro, usted sabe que el 25 de diciembre viene por la Navidad, pero en realidad era un intendente nuevo, el anterior que lo había propuesto era otro, no está documentado estrictamente por qué el otro dijo esto. Y insisto con lo mismo, si uno ve la seguidilla de calles, la coherencia está en 1 de mayo y 25 de diciembre, a partir de que 1 de mayo es Constitución y levantamiento de Urquiza, y 25 de diciembre el apoyo a Urquiza. Y otra cosa más que tiene que ver con la época, vuelvo atrás a 1868, 70, depende de las cronologías que se usan. En ese momento, el peso de la Iglesia Católica sobre los poderes públicos, el precario poder público que había en la ciudad, pequeño, pero era nulo, por ejemplo. Es más, dentro de las élites, de aquellas élites que en algún momento se consideraban urquicistas, había un fuerte componente anticlerical, no antirreligioso, pero sí anticlerical. Entonces, anticlerical y con un auge, que esto Agustina lo conoce muy bien, de la masonería en la ciudad. Claro, difícilmente le hubiesen puesto 25 de diciembre por la Navidad. Al menos eso, de cualquier manera, es posible, pero de todos modos, que no muchos años después, 1902, una intendencia como la de Lamas diga, no, esto viene por esto. Es que lo hayan dicho los Carrasco, por más que equivocan algunas fechas, si uno no los lee bien, y en eso tiene razón Mikelevich, se equivocan en algunas fechas, en algunas
intendencia, omiten algunas, omiten a un intendente que estuvo muy poquito tiempo, que era Martín Ruiz Moreno, una cosa que tiene que ver, que fue aparentemente el que le puso nombre a esa calle. Martín Ruiz Moreno, cuando llega a la intendencia, lo mete preso a los Carrasco. Entonces, bueno, ni lo mencionan en su historia a Martín Ruiz Moreno. Entonces, tiene mucho de subjetivo. Uno lee los anales, que, bueno, insisto, yo lo dejé ahí como que me parece más un testimonio de época que otra cosa, porque hay una cuestión cuasi autobiográfica de estos dos personajes, sobre todo de Gabriel Carrasco, donde cuentan la historia de la ciudad, pero a partir de su propia historia, ¿no? Entonces ahí hay un núcleo, digamos, donde en algo de razón tenía Miquel Evich en decir, no, se equivocaron. Pero, insisto, Martín Ruiz Moreno, que fue intendente en ese momento, muy poquito tiempo, y que aparentemente fue el que le puso el nombre de la ciudad, era alguien que, muy vinculado a la masonería, y vinculado a Urquiza también, vinculado incluso parentalmente a Urquiza, con contradicciones, como siempre ocurría en esa época. Te peleabas con uno ahora, después te amigabas, pero eso no quería decir que no reivindicara la figura de Urquiza. Es más, uno de los que más escribió libros panegíricos de Urquiza. Entonces, ahí está la coherencia de que alguien le haya puesto un 25 de diciembre y diga, mira, pasó esto en Rosario, esto es reivindicable porque el héroe que yo reivindico, Urquiza, estaba apoyado acá. Bueno, un poco, no sé cómo vamos con el tiempo, Celeste. ¿Bien? Estamos bien, Mario. ¿Cuánto tiempo hace que estoy? No, sí, cuando vos digas, cerrás si querés tranquilo la charla y después abrimos un poco a las preguntas. Bueno, un poco para cerrar todo esto, un poco la idea acá era cruzar algo que a veces es difícil de cruzar, que es la historia de la ciudad y cómo los actores de esa historia de la ciudad piensan en su propio pasado o construyen su propia historia, ¿no? Es un ejercicio complicado, pero en general inevitable de hacer para tratar de entender la historia de una ciudad. O sea, me pareció por ahí interesante tratar de tomar un punto. Se podrían tomar miles de puntos. Y justamente tomar un punto permite abrir algunas cosas y también a veces ser un tanto parcial, quizás. Pero permite también analizar otras cosas, ¿no? Analizar sobre todo que al menos la intención que yo tengo es cómo se construye la identidad de un lugar. O las identidades, porque no hay una sola identidad tampoco. Pero bueno, abro un poquito para las preguntas o intervenciones, alguien que quiera decir algo, que me quiera responder, que me quiera discutir, qué sé yo, lo que quiera. Bueno, muchas gracias, Mario. Lo pueden hacer por el chat, lo pueden hacer también, si quieren, a través del micrófono. No, lo hacemos de manera ordenada, no hay ningún inconveniente. Muchísimas gracias, Mario, por la disertación, la verdad que muy interesante. Así que, bueno, yo fui tomando algunas preguntas, pero las fueron respondiendo también en el chat, ¿no? Preguntaban, bueno, si 25 de diciembre Juan Manuel de Rosas. Después consultaron por el PowerPoint que presentaste, que se ve que gustó. Bueno, les comenté que va a estar en el canal de YouTube, ¿no? Del Museo de la Ciudad, junto con la charla. También preguntaron por la Laguna de Sánchez, que apareció ahí en ese primer sí, plano. aparecía en uno de los... que, bueno, actualmente la Plaza Sarmiento. Ya tuvieron que tapar porque era un desastre desde el punto de vista urbanístico. Yo vi algo que preguntaron por ahí acerca de la cuestión de Godoy, me parece, ¿no? Yo esa pregunta no la pude ver, pero si querés comentar algo. Sí, ¿por qué no? Porque la cuestión de Godoy, no tanto, bueno, sí, se le puso el nombre a una calle, pero fue uno de esos momentos en los cuales se buscó cierta identidad para la ciudad.
24, 25, estábamos en una ciudad con un auge importante, ¿no? Una ciudad que al calor, digamos, del puerto y de todo lo que hablábamos antes, había crecido muchísimo. Y bueno, la intendencia se propuso decir, bueno, vamos a ver qué pasa con buscar un fundador. No lo buscaron demasiado, en realidad ya estaba, algunos textos lo habían dicho, pero como al pasar de que acá en 1725 había venido un señor Francisco de Godoy con un grupo de aborígenes y había fundado este lugar. Había incluso historiadores que lo habían dicho. Entonces la intendencia envió de alguna manera un cuestionario para ver si esto era real o no a distintos historiadores. Historiadores relevantes de aquella época. La mayoría dijo, esto no existe. No hay pruebas de que haya existido este señor, no hay manera de comprobarlo, no hay fundación. Y uno de los historiadores más serios de la época, bueno, no estoy acordando el nombre, pero ya me voy a acordar el nombre. Carbia, Rómulo Carbia dice, no, pero en realidad las ciudades no fueron fundadas. Se construyeron a partir también a veces de una parroquia, como en este caso, y no hay un fundador de la ciudad. Entonces, insistieron, y en la municipalidad dijeron, bueno, igualmente vamos a festejar el bicentenario de la ciudad. Listo. Festejaron el bicentenario de la ciudad, lo trajeron al presidente, hicieron todo. Y dijeron, bueno, Francisco de Godoy el fundador. Ahí quedó. O sea, no fue algo que haya arraigado con el tiempo. Es más, quedó olvidado, digamos, esta idea. Pero también porque acá la historiografía y la historiografía de peso de aquella época dijo, no, esto no es así, digamos. No hay por qué tampoco buscar un fundador. Se pueden buscar otras cosas. Y a partir de eso también quedó, porque incluso también, bueno, a ver, fundación, sí, pero ¿qué día tomamos? Y ya en 1925, ahí sí, el catolicismo, por ejemplo, era mucho más fuerte en la ciudad, sobre todo en los sectores de las élites, y propusieron que sea el Día de la Virgen. Quedó el Día de la Virgen. Y quedó, pero no quedó la idea, digamos, de Francisco de Godoy, eso se perdió. Se perdió con el tiempo, hubo gente desde la literatura, como Fausto Hernández, que trató de retomarlo y decir, bueno, no importa tanto si fue real o no, vamos a tomarlo como Rómulo y Remo, como un fundador mítico, en fin. Pero y quedó más la idea, digamos, que la expresa en la situación de Juan Álvarez, de que Rosario es hija de su propio esfuerzo. Que no dependía de que hubiera un gobierno colonial o algo así. Se construyó a sí misma y se construyó como de forma moderna. Entonces ahí se perdió, digamos, lo de Godoy. Quedó como algo secundario en todo caso. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Aprovechen estos últimos minutitos. De paso les comento algo. Melisa Fernández, mi compañera que está operando un poco el Meet hoy, ahora en breve les va a compartir un formulario que es un Google Forms, que es para que podamos registrar un poco la asistencia del día de hoy, ¿sí? Para que lo puedan ir completando, por favor, cuando puedan. Bueno, ¿alguna pregunta más que le quieran hacer a Mario? Yo le hice una pregunta recién, pero sé que se perdió en la maraña de comentarios. Le quería preguntar a Mario que él había hablado sobre la historia de los Carrasco. ¿Se reeditó ese material? ¿Cuáles son los historiadores del siglo XIX? Si me pueden ampliar un poquito eso. No, en realidad no, lo de los Carrascos no se reeditó, que yo sepa. Una cosa que sería interesante hacer una pequeña colección, a lo mejor, de reeditar, si se quiere, esos clásicos que son testimonios más que otra cosa de la historia de la ciudad. Y después de Carrasco tenemos que llegar a 1943 prácticamente con Álvarez o cosas en el camino, pero que en realidad no son trabajos estrictamente de historia. Alguien que yo también trabajé, que Calixto Lazaga era un tipo que escribía, hizo muchos informes muy llamativos, ¿no? Pero en función siempre, él hacía como trabajitos de investigación en función siempre de
crear un día, un feriado. Él se ocupó del 20 de junio, se ocupó de un montón de cosas. Se ocupó de entrevistar gente que haya sido testigo de, y eso fue a iniciativa de Lamas, y también, sí, lo hizo él, lo hizo La Saga y otros más, donde tomaron testimonio de la gente que era niña cuando Belgrano hizo la bandera. Entonces, a ver, fue acá, fue por acá, y le preguntaba a gente que ya tenía como 80 años, 90 años, ¿no? Y de alguna manera de ahí sacaron el hecho de que había que hacer el monumento en ese lugar. Pero bueno, tenía que ver con estas cuestiones, ¿no? Pero después tenemos ya 1943 con Juan Álvarez, después en la década del 70 en Zinc y de Marco empezaron a hacer algo, hicieron algunas cosas sobre historia de instituciones de la ciudad y después historias integrales de la ciudad. Es una dificultad, ayer lo hablaba con alguien en la radio esto, ¿no? Que es una dificultad, sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, si no recuerdo mal, en tercero o cuarto grado de la primaria, se tiene que dar algo de historia de la ciudad. Se podría en la secundaria, digo yo también, ¿no? Pero no hay ningún manual que sintetice un poco la historia de la ciudad. Hubo una vez uno también, si no recuerdo mal, también de Marco Insigne, muy cortito, una síntesis, pero también muy acotado y con lo que había incluso de investigación en aquella época. Yo creo que ahora se podría hacer algo mucho más integral y más completo. Mario, están preguntando por Amores y... Ah, perdón, Agustina, sí. No, veo, como Paulo acaba de hacer una pregunta, no sé si corresponde lo que voy a hacer, pero quiero contarles que el miércoles se presenta un libro muy interesante que escribió Paulo, se presenta en el ECU, y que es un libro sobre todo para quienes están interesados en la historia del SWIFT y del movimiento obrero y del Partido Comunista, imperdible. Así que, si quieren ir, invitados. Gracias, Agustina. Y lo reseñamos el libro. Gracias por el aporte. Nos están hablando acá también preguntando de los amores y odios de Sarmiento con la ciudad de Rosario, ¿no? Sí, eso es todo un capítulo, digamos. O sea, pero eran las cosas intempestivas del propio Sarmiento, ¿no? Él de repente reivindicaba a los inmigrantes, de repente decía, esto no lo quiero ver ni en foto, digamos. Foto no había en ese momento, en agarrotipo. Sí, y esta cuestión de que en Buenos Aires, cuando le toca ser presidente, a pesar de haber reivindicado a Rosario antes un montón de cuestiones, le toca ser presidente, él veta 2 veces la posibilidad de que Rosario sea capital. Pero tiene que ver con los cálculos políticos quizás coyunturales de aquella época. Más allá del carácter de Sarmiento, era un político muy hábil y que buscaba ciertos objetivos y en eso buscaba su marco de alianza. Y sabía que no podía romper totalmente con Buenos Aires. Es una interpretación, digamos, más allá de los amores y odios que él podía tener. Mario, están preguntando también sobre Pedro Tuella. ¿Alguna información que se pueda brindar? No hay mucho de lo que se sabe de Pedro Tuella. Se fue un cronista, que en realidad también fue como... Ahí hay algo que tiene que ver con la historia de la ciudad y con... es muy difícil definir en Rosario, por ejemplo, qué es un casco histórico. El casco histórico de una ciudad como Buenos Aires es muy claro. De una ciudad como Salta también. De Santa Fe también. Podríamos buscar que allá está también, pero bueno. Casco histórico. Rosario es más difícil porque hay una constante demolición y construcción permanente. Entonces, pero uno podría buscar un lugar simbólico que no tenga que ver con lo físico, con el edificio. Y esa zona donde está hoy día la calle Juan Manuel de Rosas, que desemboca en el Monumento de la Bandera, 4 o 5 manzanas que hay ahí, uno podría decir que hay casco histórico. Curiosamente, no tan curiosamente, Pedro Tuella vivía, por eso es un personaje que tiene más importancia quizás posterior que en el momento, quizás. Era uno de los pocos letrados que había en la ciudad, es lo que se sabe. Pedro Tuella vivía en la esquina de Juan Manuel de Rosas y Córdoba,
la vereda que da hacia el este. ¿Por qué tanta precisión? Nunca hice un caballo. Hay un edificio, hay un tremendo edificio. Ahí estaba el solar, donde vivía él, y después vivió Catalina Echeverría de Vidal, que era hija adoptiva de Pedro Tuella. Hay cosas que aparecen después. Y después, en esa casa, casualmente, esto es casualidad nada más, en ese mismo lugar, no casa, porque ya se había demolido y se construyó otra casa, vivió Juan Álvarez, que también retomó a Pedro Tuella como uno de los primeros, él decía, historiógrafos. Entonces, Pedro Tuella aparece como el primer historiógrafo, el primer cronista de la ciudad. Y su lugar de residencia era el núcleo, uno podría decir, histórico de la ciudad, frente de lo que ahora es el monumento, a media cuadra de la Me parece que se cayó la conexión de Mario. Sí, perdón, se le quería aprovechar porque había algunas consultas respecto a la relación entre educación, historia de la ciudad y la labor de los museos. Comentarle, quizás vos podés ampliarlo también, Celeste, que el museo tiene material que se puede llevar a las escuelas para trabajar sobre historia de Rosario, que son las valijas didácticas, que toma variadas temáticas, digamos, en momentos históricos de la ciudad, que se pueden trabajar en primaria, se puede trabajar en secundaria. La biblioteca y el archivo del museo tiene obras, como, bueno, acá algunos de los presentes, como Agustina, como Mario, que forman parte de algunos de los libros de historia de Rosario. Hay otras colecciones de historia que se pueden consultar, así que se pueden contactar con el museo y aquellos docentes que quieran acceder a material, tanto como el préstamo de las valijas para llevar a las escuelas, como para consultar algo específico de la historia de Rosario, el museo está abierto. El año pasado, perdón, en el 2020, en medio de la pandemia, no, fue el año pasado, se editó el libro de Belgrano, que también es para primaria. Bueno, hay otros proyectos también que se están llevando adelante respecto a producciones para escuelas, así que se está trabajando mucho y bueno, este curso también es parte de eso, ¿no? Disculpen, se me había pateado el enchufe por una torpeza mía, ¿no? Pero bueno, ese es el lugar que ocupa Pedro Tuella, y tampoco se sabe mucho más que eso, ¿no? Y más que cuando empezó la revolución de 1810, él estuvo de alguna manera del lado realista, pero no mucho más que eso. Bueno, gracias Nacho por el aporte que hiciste. Recién cuando se te desconectó Mario, bueno, Nacho hizo una mención al vínculo, ¿no?, que tenemos entre el museo y las instituciones educativas y demás, así que a disposición siempre para lo que necesiten, con el material que mencionó Nacho y para lo que necesiten también visitas mediadas en el museo y demás. Eso saben que las estamos realizando, así que también se pueden contactar, ¿eh? Bueno, hago algunas preguntitas más. Acá están diciendo, ¿dónde se puede encontrar el folleto que hizo imprimir Lamas sobre el nombre de las calles? ¿Está en Biblioteca Argentina? Sí, creo que está en la Biblioteca Argentina, pero sé que está seguro en el Museo de la Ciudad y está también en el Museo Mar. Buenísimo. Después dice, me gustaría que el profesor Mario, si puede comentar la importancia de la prensa de principios del siglo XX para la difusión de esta identidad que comentó. Bueno, en eso es básicamente los dos diarios que existían en esa época, que eran La Capital y ay, Agustín, ayúdame. El municipio. El municipio, exactamente. Que de alguna manera, pero tampoco hacían una gran propaganda de todo esto. Sí, estaban las cosas más comunes que se pensaban en esa época acerca de la ciudad. Es muy interesante leerlo desde ese punto de vista. No es que se ocuparan, digamos, de difundir tanto algunas cosas, ¿no? Pero también, bueno, estaban los Carrasco que escribía en uno de esos diarios. Había muchísimos periódicos donde se escribía y sí, y ni hablar después cuando apareció una revista que copió de alguna manera Cara y Careta, que éramos ni monadas. Ahí sí, pero bueno, era una identidad también que tenía que ver con las élites de la ciudad. Estaba contemplado de mostrarse y mostrar lo que era la élite política y las élites sociales y económicas de la ciudad.
Bueno, están hablando justamente del poco material, ¿no? Que hay tanto para primaria como para secundaria, sobre historia de Rosario específicamente, y acá consultan también si tendrá que ver con la falta de autonomía de la ciudad de Rosario, ¿no? No, no sé si tiene que ver con la falta de autonomía. Sí tiene que ver con una cuestión de que no hubo una demanda específica de que se enseñara, salvo estas cuestiones que aparecen en una de los grados y hasta cierto punto, de que la historia de la ciudad sea escrita. Pero bueno, también tiene que ver con cómo es la Argentina, ¿no? Los manuales generalmente, salvo en la época que había el famoso manual santafesino, los manuales se escriben desde Buenos Aires, entonces por ahí te aparece un manual y te dice, bueno, porque en Buenos Aires, y vos decís, pero esto es para los chicos de acá, pero aparecen esas cosas. Pero bueno, tiene que ver con esta centralidad que tiene y cuestiones de mercado. Una cosa es vender para todo el mercado argentino y otra cosa es vender para un mercado local, nada más. Es una sumatoria de cosas. Pero también, creo yo, es que tampoco hubo un momento en el que no había tanto investigado sobre la historia de la ciudad como para poder hacer esto. Se hizo, pero se hizo con lo que había. Ahora yo creo que uno se está en condiciones tranquilamente de hacer cosas que sean accesibles, materiales que puedan servir para escuelas, etc. Hace bastante. Hago algunas preguntas más. Acá preguntan, ¿se sabe qué participación tuvo el cuartel de gendarmes el 25 de diciembre, dada la proximidad con el hueco de Cardó? Sí, efectivamente fue ese el que participó. No hay otro, pero un cuartel pequeño. No imaginemos los gendarmes de guía, ni un ejército totalmente profesionalizado, ni nada de eso. Y un grupito, digamos, de ciudadanos, que es muy pequeño. Incluso hay una versión, yo no la mencioné, pero Cervera, el historiador de la ciudad de Santa Fe, dice que, parece que lo encuentro literal, porque es muy fuerte lo que dice, a diferencia de los historiadores de acá de Rosario, dice algo bastante distinto. Carrasco, bueno, hace toda la reivindicación, pero Cervera, en 1907 hace una historia de Santa Fe, y dice, el pronunciamiento de Urquiza era conocido no solo en Santa Fe y fue secundado aquí, sino en el Rosario, como en otros puntos de la República. En el Rosario, el comandante José Fernández, con algunos soldados inválidos y varios particulares, pronuncióse en favor de Urquiza, pero no hubo allí choque ni derramamiento de sangre. O sea, el acontecimiento épico acá queda reducido. Pero dice, soldado inválido. No sé si habrá sido exactamente así, pero bueno, lo cierto es que las dimensiones claramente no eran las que planteaban hoy. Voy a mencionar algo también interesante que lo dijo Ignacio recién, que es, bueno, tenemos el libro sobre los viajes de Belgrano a Rosario, que se editó el año pasado, y también estamos ahora, ya que estamos adelante un poquito, elaborando un material sobre la historia de la ciudad y que está orientado a tercer grado, que es cuando se ve en la currícula la historia de la ciudad. Así que bueno, pero eso estamos en plena elaboración. Y acá está una de las integrantes de ese equipo, que es Agustina Prieto, así que en el transcurso de este año van a tener novedades, hasta algo que nos pone muy, pero muy contentos también. Bueno, vamos a leer las últimas, si les parece. Acá Alejandro pregunta, ¿por qué siendo una ciudad que apoya a Urquiza, la calle queda media relegada del área central? Y se incluyen nombres como La Prida, Maipú, que no hacen a la identidad rosarina. Sí, eso es curioso, es real. Ahora, en ese momento no era una calle tan poco importante, eso lo pienso ahora, ¿no? Porque no era una calle central claramente, pero de todos modos, en Urquiza, si uno seguía por lo que hoy es San Martín, Urquiza, va bajando y estaba más cerca de la aduana, en realidad estaba muy cerca de donde está ahora, entonces no era un lugar tan poco importante. Hoy quedó un poquito fuera del casco céntrico. Pero sí, pero aparte hay otra cosa, que esto es cierto también, ¿no? Una cosa que sí aparece en los periódicos, lo junto con lo que, y aparece también en Calixto La Saga y en otros historiadores, que siempre se dice, durante muchos años, que Rosario no le dio el suficiente homenaje a Urquiza.
Pero dicen lo propio que podrían hacerlo, digamos, podrían hacer un gran monumento a Urquiza, pero no lo hacen. Nada, no. Probablemente no les interese demasiado a algunos, pero sí, quedó ahí. Bueno, y también acá la última dice, ¿puede ser que Mitre también vetó la ley de capitalización? No sé en qué lugar estaba Mitre en ese momento, ahora no me acuerdo, sinceramente, pero sinceramente no lo sé. Sé que Sarmiento sí, Sarmiento claramente, pero el que podía vetar era el presidente, así que era él vetó. Mitre probablemente no estaría de acuerdo, eso es seguro, pero... Bueno, si no hay otra pregunta, vamos a ir cerrando la charla de hoy. A ver, no dejen de difundir el libro para la primaria, están diciendo acá. Bueno, reiteramos la invitación a la presentación del libro del historiador Paulo Menotti este miércoles en el ECU, que ahí dejaron puesto también el horario, que es a las 18 horas. Será a las 18 horas. Bueno, si no hay otra pregunta, vamos a ir cerrando la charla de hoy. ¿Alguien más quiere? Si quiere lo puedo hacer a través del micrófono. No, bueno, soy insistente hoy. Yo tenía la idea de que el Pozo de Vargas estaba por calle San Luis y Juan Manuel de Rosas, más o menos. A lo mejor hice mal el cálculo, pero ¿por qué se le decía el Pozo de Vargas? ¿Se sabe eso? ¿Y qué era eso? No se sabe. La verdad que no sé. El hueco de Cardoso, en realidad. Pero porque el dueño del terreno le llama Cardoso, pero la precisión, digamos, de eso, sí, es probable que pudiera haber una entrada por Juan Manuel de Rosas, pero es como que abarcaba todo ese pedazo, todo el terreno, desde Buenos Aires hasta Juan Manuel de Rosas. Pero nadie sabe con precisión tampoco. Después se construyó una casa ahí, después se demolió, después se volvió a construir, y ahora hay una playa de estacionamiento, o sea que... Porque viste que Sarmiento en el libro Campaña con el Ejército Grande, él cuenta que la gente lo fue a recibir, etcétera, etcétera, y me parece que fue en ese lugar. O a lo mejor también le estoy errando ahora, pero por ahí, andaba por ahí Sarmiento, me parece. No, en la otra cuadra, por ahí. En la otra cuadra de ahí, o sea, frente a la plaza, las 2 cuadras de ahí, ahí puso una imprenta, pero era la casa de donde ya todavía no vivía, pero iba a vivir Carrasco después. Ahí estaba Santa Coloma, que era un militar rosista. En la esquina sería de hoy día Santa Fe y La Prida. Está todo por ahí, todo el escenario funciona ahí, digamos. Y durante muchos años, gran parte no sé si de la historia de la ciudad, pero fue escenario de muchas cosas esa zona. También de las revoluciones radicales estuvieron por esa zona, ¿no? En ese sentido, tiene más que edificios, tiene más historia que no se materializa ese lugar. Los edificios no, lamentablemente, lo único que debe quedar es la casa de los Esteves y un par de cosas más, no mucho más que eso. Sí, acá mencionan el alférez Pacheco, es recordado en alguna calle, dice. Puede ser, sí. Bueno. Sí. Alguna vez habría que hacer eso, estaría bueno que la municipalidad lo hiciera. Lo que pasa es que es un trabajo que llevaría un tiempo importante, de hacer una especie de guía de la nomenclatura actual. Es decir, bueno, que hay tantas calles con nombres que homenajean cosas, que recuerdan cosas, que es notable, ¿no? Cada vez más, siempre que viene un gobierno distinto, un concejal que viene por acá y dice, no, pero a fulano habría que poner una calle. Bueno, se le pone una calle. Hay una que es bastante, que a veces presenta confusiones, que es, hay una calle que se llama Nora Lagos, y hay cosas, por la que fue directora, la única directora mujer que tuvo el diario La Capital, que bueno, era peronista, y hay una calle que se llama Nora Lagos, y hay una cierta altura de esa calle que es coincidente con Ovidio Lagos, y que a veces llega a correspondencia, me consta, que va para Nora Lagos y llega a Ovidio Lagos. Y es recurrente eso, o viceversa pasa. Pero bueno, eso tiene que ver con la funcionalidad de estas cosas. Bueno, muchísimas gracias, Mario, muchísimas gracias por el aporte del día de hoy. Aprovecho para adelantarles la próxima charla, que va a estar a cargo de la historiadora Agustina Prieto. Será el próximo sábado, 30 de abril. Y bueno,
se llama Chicago y Barcelona en el primer cincuentenario de Rosario. Así que bueno, están todos invitados, todos y todas invitados, y estén atentos entonces esta semana que van a recibir el correo electrónico con el acceso a la plataforma educativa.